Hola, ¿qué tal? 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Decenas de periodistas manifestaron su rechazo a los ataques en contra del gremio. El Ministerio de Gobernación dijo que solicitará que los casos de asesinato sean trasladados a un juzgado de mayor riesgo. Arzobispo Metropolitano asegura que es necesario exigir que las autoridades cumplan con su papel de brindar seguridad. Engaños y cobros excesivos son los principales abusos que sufren los consumidores a nivel nacional. Así lo revela la Diaco. UNASUR pide a Estados Unidos revocar las sanciones contra Venezuela. Los líderes sudamericanos aseguran que la intromisión del presidente Obama en la región ha creado tensión muy fuerte. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Para exigir que se esclarezcan los asesinatos de 3 periodistas en el departamento de Suchitepeques esta semana y para que cese la violencia en contra del gremio periodístico, decenas de compañeros se reunieron esta mañana frente al Ministerio de Gobernación. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En una protesta donde la principal exigencia era la seguridad y la justicia, periodistas de todos los medios del país se unieron frente al Ministerio de Gobernación para solicitar a las autoridades la protección que el Estado está obligado a brindar como parte de sus labores del gremio comunicador. No puede ser que así como a los guatemaltecos comunes y corrientes les ciega la vida cada día, también a los periodistas han sido 3 en una sola semana los que han padecido la violencia de este país. Con una caminata que recorrió la Sexta Avenida de la Zona 1, los comunicadores llevaron ante el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, 4 peticiones: que se invite al relator de libertad de expresión en ONU a Guatemala, que se capturen a los autores intelectuales de los asesinatos de los periodistas en Mazatenango, que se invite a la CICIG a que colabore en las investigaciones de estos asesinatos y, por último, que se le abran las puertas a los periodistas a la mesa técnica de protección de dicho gremio. Yo también les solicitaría entonces a ustedes que pudieran nombrar una comisión que nos permita a nosotros integrarla a la mesa, hacer la revisión del mecanismo como lo hemos venido trabajando hasta hoy, a fin de que podamos estar de acuerdo en ello, que se pueda socializar y que entonces pueda ser elevado para poderse aprobar como un acuerdo gubernativo y que entre el mecanismo en función. Creo que eso no debe llevarnos más de un mes para que podamos hacerlo y entonces los mecanismos para poder operativizarlos están en manos nuestras y lo vamos a hacer. Bonilla además aseguró que desde este domingo se ha designado personal especial para resguardar la seguridad de los familiares a los periodistas asesinados la semana pasada. Por su parte, el arzobispo metropolitano Óscar Julio Bian Morales también rechazó los hechos de violencia de la pasada semana. La jornada violenta de la semana pasada, que cobró la vida de 3 periodistas, un guardia penitenciario y una persona civil, además de dejar más de una veintena de heridos, son hechos repudiables y de los cuales los guatemaltecos también tienen que luchar por conseguir la paz, según el arzobispo metropolitano. Que esto no es solamente de la guardia o solamente del gobierno, somos todos los habitantes de Guatemala quienes que tenemos que hacer lo posible porque haya paz, porque no haya cabalmente estos problemas grandes que se han dado durante esta semana. Pero eso empieza en el hogar, empieza en la escuela, empieza en nuestro barrio. ¿Cómo es posible que en Guatemala todavía haya linchamientos? Haya personas a quienes las apedrean. Esto no es posible. En el caso de los comunicadores asesinados en Mazatenango, Suchitepeques, por realizar su trabajo periodístico, el jefe de la Iglesia Católica en Guatemala aseguró que las ideas se deben de discutir y no de acallarlas. Es de almas no buenas quienes tienen que acallar y no tener que dialogar con las personas. En Guatemala tenemos que quitarnos ya ese concepto de que todo se arregla con la muerte, que todo se arregla con mandar a matar a los demás. Y digo mandar porque muchas veces mandan a matar a las personas solamente por dinero, y eso no es posible.
tiene que terminarse en nuestra Guatemala, esa violencia que en estos últimos años hemos tenido. Bian afirmó que es necesario exigir a las autoridades cumplan con su papel de brindar seguridad, pero que también la población ayude a propiciar un clima de estabilidad y fomentar los valores para conseguir la paz. Este fin de semana, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de 245 kilos de cocaína que eran transportados en el doble fondo de un camión. He de contarle que esta captura se dio en Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa. Tras la detención del vehículo, se logró la captura de Rubelio Son Aguilar, quien es originario de San Antonio Suchitepeques y quien manejaba el pesado vehículo. De acuerdo a la información de la Policía Nacional Civil, el camión ingresó desde El Salvador, pero se desconoce su destino. La droga está valorada en unos 24 millones de quetzales. Y durante la misa del mediodía de este domingo en Catedral Metropolitana y como parte del bicentenario de la construcción de dicho templo, fue consagrada la imagen de Jesús Nazareno del Beatario de Belén, la cual cuenta con más de 300 años de historia dentro del pueblo guatemalteco. El acto donde se le unge de los santos óleos a la imagen fue presidida por Monseñor Óscar Julio Bian Morales y por Monseñor Marco Aurelio González Guirriarte. La talla del Nazareno se le atribuye a ser una de las imágenes más cercanas a las beatas guatemaltecas, Sor Encarnación Rosal, y sale tradicionalmente en procesión martes santo. Estamos presentando a las 8:45. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. ¿Sabías que? ¿Sabías que hace unos años los delincuentes robaban celulares en las calles y nadie hacía nada? ¿Sabías que antes los niños se morían por hambre y nadie hacía nada? ¿Sabías que las carreteras estaban destrozadas y nadie hacía nada? Nosotros sí. Por eso todos los días hacemos algo por Guatemala. Desde hace 3 años, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina comenzó a recuperar los espacios públicos de la delincuencia, a atender la desnutrición infantil y a trabajar por las cosas que en el pasado nadie hacía nada. Guatemala está adelante. Gobierno de la República. Estamos presentando a las 8:45. Vamos con las noticias. Hay de contarle que en el municipio de Misco, la Dirección de Atención al Consumidor celebró 2 importantes actividades para conmemorar el Día del Consumidor. Una de ellas, en la cual advirtió cuáles son los principales delitos que aquejan a los consumidores guatemaltecos.
Cada 15 de marzo se celebra el Día Internacional del Consumidor, el cual trata de reivindicar los derechos de todas las personas que adquieren bienes y servicios. Sin embargo, en Guatemala existen dos derechos que se vulneran a la población en este campo. Tenemos los derechos que son de derecho de elección. Vemos mucho en los temas de establecimientos educativos, lo hemos vivido conjuntamente con ustedes, donde hemos visto que muchas veces se vulnera el derecho de elección, obligando al consumidor a adquirir bienes que no han solicitado. Según Escobar, se sigue insistiendo en fortalecer la ley de protección al consumidor para que los guatemaltecos queden fuera de toda clase de abuso por parte de personas que quieran aprovecharse del poder adquisitivo que estos puedan tener. Con el tema de publicidad engañosa, que hemos tenido un año fuerte en este tema, hay ya reformas en los reglamentos de la ley de protección al consumidor para el fortalecimiento de este tema, ya que vemos que estos dos derechos pues son como los más vulnerables. Como parte de las actividades del Día Internacional del Consumidor, se llevó a cabo una feria en el Parque Central de Misco, en el cual se colocaron productos a bajos precios para favorecer a los misqueños. Siempre en la temática del Día del Consumidor, en la segunda actividad de la Diaco se lanzó oficialmente una plataforma interna en la cual las denuncias que se coloquen ante esta institución serán agilizadas en menor tiempo, pues de acuerdo a su directora, ahora se permitirá asignar inmediatamente a una persona conciliadora para que se solucionen los problemas en el mismo momento en que el consumidor coloca la denuncia. Anteriormente, nosotros en nuestras sedes regionales trabajamos como individualmente en una forma manual. Con la nueva plataforma todo se automatizará, o sea que en cuanto se ponga una denuncia en el Petén, en la central de Guatemala se sabrá. Igualmente se darán las notificaciones directamente a los conciliadores y todo el procedimiento quedará automatizado. Sigamos con las noticias más importantes. He de contarle ahora que pilotos de tuk-tuk en Chiquimulía, Santa Rosa, fueron atacados la tarde de este domingo con una granada, la cual fue lanzada hacia las unidades de transporte, presuntamente que los conductores se niegan a pagar extorsión a pandilleros. Del ataque, 5 personas resultaron heridas: Oseas Barrera, Cristian Zamora, Miguel Pineda, Eddie Mengíbar y Luis Rojas. Estos fueron llevados al Hospital Nacional de Santa Rosa. He de contarle ahora que los presidentes de la UNASUR han pedido que se levanten las sanciones en contra del gobierno venezolano. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, rechazó este fin de semana la decisión de Estados Unidos de declarar a Venezuela como una amenaza extraordinaria. Sostuvo que es un amago injerencista y convocó al diálogo. Los cancilleres de la UNASUR pidieron que no haya medidas coercitivas entre gobiernos y exigieron que la Casa Blanca anule la decisión, al tiempo que se pronunciaron sobre la situación interna de Venezuela. Tal declaración se produjo en el contexto de una reunión extraordinaria de los cancilleres del organismo regional en Quito, capital de Ecuador. La UNASUR manifiesta su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos, por cuanto constituye una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países, aseveró Rodolfo Nim Novoa, canciller de Uruguay y representante de la presidencia pro tempore de la UNASUR durante la declaración final. Para las autoridades venezolanas, que Estados Unidos catalogue a Venezuela como una amenaza se traduce en que podría haber pronto una acción militar contra la nación sudamericana. Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, aseguró que la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quedó satisfecha por el respaldo total que consiguió en Quito y adelantó que no se prevé un encuentro de los mandatarios de la UNASUR por este caso, aunque Uruguay se lleva a casa la tarea de consultar con los presidentes de la región sobre un próximo encuentro. El gobierno venezolano ha iniciado ejercicios militares con el objetivo de potenciar su defensa integral, al considerar que el hecho de que la semana anterior los Estados Unidos haya declarado a Venezuela como una amenaza supone un indignado Ejército Nacional, escudo bolivariano, ordenado por el presidente Nicolás Maduro, durará unos 10 días y está previsto que participen unos 80.000 militares y 20.000 civiles. En la refinería de Amuay, la mayor de la estatal PDVSA, pues se ha colocado una serie de elementos de tropa y allí se realizan ejercicios de defensa ante un posible ataque norteamericano. De contarle que Vanuatu ha sido declarada en estado de emergencia tras el paso de un fenómeno meteorológico que los ha dejado totalmente incomunicados.
Las autoridades de Vanuatu han decretado el estado de emergencia, un día después que su presidente apelara a la solidaridad internacional tras el paso del ciclón tropical Pam, que podría convertirse en una de las peores catástrofes ocurridas en el Océano Pacífico. El gobierno decretó el estado de emergencia en todo el país, anunció el portavoz de la Oficina de Gestión de Catástrofes, Paulo Malatu. Hay 6 muertos confirmados en la capital, Port Vila, y 20 heridos, añadió. A consecuencia del corte casi general de las comunicaciones en el archipiélago, se desconoce con certeza el número de muertos en todo Vanuatu. No obstante, las organizaciones humanitarias temen un recuento final de decenas de muertos y Naciones Unidas manejaba informaciones no confirmadas de al menos 44 muertos solo en una provincia. Esta podría ser una de las peores catástrofes nunca vistas en el Pacífico. El alcance de las necesidades humanitarias es enorme, ha dicho el director de Oxfam en Vanuatu, Colin Collett Van Rooyen, quien ha precisado que el ciclón se llevó por delante el 90% de las viviendas de la capital Port Vila. Varias ONGs describían escenas de casas destruidas, árboles caídos y carreteras cortadas como resultado del ciclón Pam, una tormenta de categoría 5, la máxima posible, con vientos de hasta 320 kilómetros por hora. La Unión Europea ha ofrecido 1 millón de euros para ayudar en las primeras tareas de emergencia en Vanuatu. El financiamiento se destinará a las necesidades más urgentes y en particular a las víctimas más vulnerables. Se trata de una ayuda inicial como respuesta inmediata a la devastación causada por el ciclón tropical, explica un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior. La ciudad chilena de Valparaíso sigue amenazada por un gigantesco incendio forestal que comenzó el pasado viernes 13 de marzo. Algunos pocos se mantienen activos y otros han logrado ser controlados. Las 7,000 personas que habían sido evacuadas han regresado a sus casas, pero las autoridades piden a los turistas que se abstengan de visitar esta ciudad. El estado de emergencia decretado el sábado se mantiene. Una mujer de 67 años perdió la vida producto de un paro cardíaco, pero su deceso, según las autoridades, no tuvo nada que ver con el fuego y el humo. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el análisis de los temas más importantes de la semana. Paola Hurtado, Juan Luis Font, Claudia Méndez Arriaza y Pedro Trujillo. Yo los espero mañana a las 7 p.m. con todas las noticias. Mientras tanto, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa. Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches y bienvenidos a este espacio, domingo a las 8:45. Mucho que discutir, mucho que comentar. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, feliz domingo a todos. Paola Hurtado, bienvenida también. Muchas gracias, buenas noches, compañeros. Don Pedro Trujillo, bienvenido. Aquí estamos, empezando el lunes temprano. Estamos empezando el lunes desde el domingo por la noche y estamos a las 8:45 muy interesados en establecer qué está ocurriendo en el departamento de Suchitepeques, sobre todo después de que tras la muerte de 2 periodistas, ese ataque cruento que se produjo el martes último en contra de 3 comunicadores, 2 de ellos asesinados y 1 malherido, se produjera el viernes todavía un ataque en contra de Guido Villatoro, un reportero, presentador y con labores administrativas también en un servicio de cable de Chicacao, en el mismo departamento de Suchitepeques. Nos acompaña por la vía telefónica el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien el día de hoy estuvo en Suchitepeques y también se reunió en la ciudad de Guatemala con los periodistas y comunicadores que realizaron una marcha más de las muchas que se han producido a lo largo de la semana para exigir, primero, esclarecimiento y segundo, justicia y además protección para los comunicadores en esta semana cruenta. Bienvenido, señor ministro. Gracias por estar con nosotros por la vía telefónica. Paola Hurtado tiene la primera pregunta para usted. Buenas noches, ministro. La pregunta que nos hemos hecho, y usted nos dirá si es correcta. Si es correcto ver estos 3 ataques contra comunicadores dentro de un mismo contexto por tratarse de una misma región, o deben hacerse algunas diferenciaciones. ¿Cómo lo leen ustedes desde la cartera de seguridad? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes y para ustedes. Gracias por la oportunidad. En primer lugar, ese es un contexto absolutamente regional, propio del departamento,
Y lo que ha ocurrido ahí es de que hay tres factores en escena que tenemos que analizar. La primera es una incidencia de narcotráfico, desde lo que es el trasiego del mar. Tienen una de las playas por el área de Churirín, se llama la aldea, que ha tenido una de las incidencias más grandes para lo que es el trasiego que proviene del mar. Y obviamente también hay algunos grupos dentro de todo el área que se han dedicado al tema del trasiego en la costa sur y han entrado en conflicto en los últimos meses, que también ha tenido una cauda de muertos y de heridos. El segundo elemento es un incremento en la actividad pandillera. Este es un departamento que tiene una incidencia de las pandillas del barrio 18 y de la Mana Salvatrucha en varios municipios, y ellos son los que han estado fundamentalmente extorsionando y llevando a cabo acciones de sicariato en contra de las personas. Y el tercer escenario es un escenario en donde ha habido denuncias sobre corrupción en la administración local, del poder local en diferentes áreas, y esto también ha sido un foco de riesgo, de alto riesgo. Estos tres elementos son los más importantes y le dan una caracterización muy particular al departamento de Suchitepeques. Perdón, solo para precisar, antes de que Pedro le haga su pregunta, dentro de estos tres escenarios, ¿hay relación o no hay relación del ataque al camarógrafo Villatoro con los de ataque del martes, o deben verse por separado? Esa era mi pregunta en concreto. De acuerdo a las primeras informaciones que tenemos, sí, esto debe verse por separado. No tiene una relación lo que ocurrió el martes por la noche respecto de lo que ocurrió posteriormente con el fallecimiento del joven en Chicacao. Son dos cosas distintas. Ministro, buenas noches. Hay dos preguntas. Una que subyace posiblemente en algunos colectivos que dicen, bueno, ¿por qué esta reacción tan rápida a la hora de capturar cuando pareciera que se trataba de periodistas? Prácticamente en 48 horas se han detenido. Y la segunda es, ¿y los autores intelectuales? Evidentemente los sicarios no van por su cuenta. ¿Qué podemos responder a ambas preocupaciones? Bueno, lo primero, Pedro, es que hubo una reacción muy rápida, porque fue en un momento en que había muchas personas, había mucha afluencia ahí en el parque, prácticamente enfrente de la gobernación, hubo muchos testigos oculares e inmediatamente hubo una alerta de las fuerzas de seguridad. Se reaccionó de forma muy rápida, y con la información que se tenía también del área por parte de inteligencia, se pudo hacer movilizaciones, se tomó en consideración las denuncias que estaban llegando, más las características de los posibles atacantes, y eso fue lo que permitió primero la captura del conductor de la moto. Hubo algunos fotogramas que ayudaron en ese sentido, y posteriormente a la captura de una segunda persona que aparecen como los presuntos hechores materiales de este tema. Respecto de las órdenes y de quienes pudieran aparecer como autores intelectuales, realmente es algo que, de acuerdo a la información que tengo, camina bastante bien la investigación, y nosotros creemos que es algo que puede darnos éxito en corto tiempo. Camina bien la investigación sobre los autores intelectuales, dice el señor ministro. La entrevista publicada este día por Prensa Libre me ha parecido reveladora. Denunciaba entonces Danilo López en febrero de 2014 la existencia de este grupo ligado al poder local, pero también ligado al narcotráfico y con actividades diversas como el sicariato. ¿Abre esto sus investigaciones? ¿Las amplía a lo que él denunció sobre el uso de armas ilegales que la población civil no puede utilizar, los ataques armados que se habían dado contra miembros de esta familia y la prepotencia y el abuso y las ilegalidades que en esa entrevista publicada hoy por el diario donde él trabajó revelan? Sí, por supuesto. De los tres escenarios que les hablé, ustedes saben que no pueden existir independientemente sin tener una relación uno con otro. Y realmente de la entrevista que hoy fue publicada, gran parte de esa información motiva a líneas de investigación que se están desarrollando en ese sentido. No se queda nada fuera
Aquí se considera toda la información que se ha brindado, coincide mucho con la información en el terreno, y entonces estamos trabajando precisamente en esos 3 planos, apoyando al Ministerio Público en la hipótesis de investigación, en qué línea vamos a seguir la investigación para determinar el móvil de esto y cuáles pueden ser las responsabilidades en todo el área. Ministro, en esta mañana se le citó a usted durante la conversación que sostuvo con los periodistas y los comunicadores que manifestaban frente al el antiguo Palacio de la Policía Nacional, ahora sede del Ministerio de Gobernación. Se le citó a usted diciendo que habría de pedir a la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, que acompañara estas investigaciones, por un lado, y por el otro lado, se le cita también hablando de la necesidad de acelerar la puesta en marcha de este sistema de protección para periodistas. ¿Puede hablarnos de las dos cosas? Sí, respecto de la primera, fue una de las 4 solicitudes precisas que hizo el grupo de periodistas que desarrollaron la caminata y llegaron al Ministerio de Gobernación para hablar conmigo en persona. Me indicaron que ellos consideraban que era importante que CICIG participara en esto por cuanto la información que se tenía parecía involucrar a algún tipo de grupo paralelo. Yo lo que indiqué era que nosotros podíamos en algún momento con la señora fiscal invitar a conocer, pero que no era necesario, y soy muy enfático y digo, no era necesario por cuanto estamos involucrados con la capacidad del Ministerio Público, más las capacidades de inteligencia y de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, con toda la información que se ha generado hasta el día de hoy, y es algo muy productivo, que promete ser muy productivo. Entonces yo fui muy enfático en decirle que desde mi punto de vista no se necesitaba. Creemos que vamos muy bien con el Ministerio Público en todas las líneas y podríamos tener un muy buen éxito. Y lo segundo, perdón, ahí me perdí un momentito, ¿me puede repetir? Respecto del sistema de protección para periodistas que se evalúa todavía. Exactamente. Ahí lo que hemos venido trabajando como un compromiso voluntario del Estado de Guatemala y sobre todo del presidente de la República es en el desarrollo, en la conceptuación y el desarrollo de un mecanismo de protección a periodistas. Es un trabajo que se ha venido desarrollando en una mesa técnica y en donde tenemos un acompañamiento de la representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, del señor Alberto Brunori, y también de UNESCO. Han estado trabajando representantes de periodistas y las instituciones involucradas. Ahí está COPREDE, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El instrumento, el borrador de ese mecanismo está terminado y lo que acordamos hoy es entregarles el borrador a una comisión de representantes del movimiento que se presentó hoy al Ministerio de Gobernación, a efecto de que puedan evaluarlo, puedan hacer sus observaciones, puedan recomendar, se pueda complementar y volverlo más integral, y esto suba a la mesa de alto nivel para que se convierta en un acuerdo gubernativo que nos permita operativizar un sistema de protección. Independientemente de ello, es importante decir que funciona una mesa técnica en el Ministerio de Gobernación, en donde estamos las instituciones que ya señalé, y que hemos tenido conocimiento de 61 denuncias durante el 2014 y lo que va del 15 de amenazas en contra de periodistas, y actualmente producto de eso estamos brindándole protección a 7 periodistas y le hemos brindado protección a otros 5 que ya dejaron esas medidas de protección. Tenemos una mesa técnica sindical que está en la misma línea y otra donde estamos en protección a defensores de derechos humanos. Protegemos también en una mesa de técnica a 45 jueces que han sido amenazados por organizaciones delincuenciales en todo el país. En ese marco, lo que acordamos fue que nos presentaran el grupo de periodistas que pudiera participar en la mesa para la evaluación final, para poderlo presentar al presidente, llevar a cabo que esto se convierta en un acuerdo gubernativo y podamos operativizarlo muy rápidamente, y esto no nos llevaría más de un mes. Ministro, gracias por acompañarnos este domingo a las 8:45. Hemos conversado con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Vamos a ir de inmediato a una pausa comercial y volvemos para discutir sobre el tema
del asesinato de 2 periodistas en la ciudad de Mazatenango, las heridas causadas a un tercero y luego el crimen que se ha producido el viernes por la noche en contra del camarógrafo y reportero de Servicable. Ya venimos. Verano, calor, frescura, frutas. Mucho que discutir esta semana, pero un tema fundamental tiene que ver con ese asesinato de 2 periodistas en la ciudad de Mazatenango. Uno de ellos era corresponsal del diario Prensa Libre y el otro era corresponsal de la radio Nuevo Mundo. Danilo López, el corresponsal de Prensa Libre, había denunciado corrupción de parte de diferentes alcaldías en el departamento de Suchitepeques y colusión también con intereses del narcotráfico en aquel sitio. Tal y como Claudia Méndez lo ha mencionado, hoy una entrevista que dejó hecha el señor López, publicada por el diario Prensa Libre, alude a estos temas. Reveladora. Tan reveladora como las líneas que cuenta el ministro, porque uno llega a la conclusión de que pandillas, narcotráfico y corrupción local es el escenario donde se desenvolvía él. Denunciaba parte de estas actividades, aunque la entrevista deja claro que hay otros hechos que él no menciona ni que se atreve a mencionar por el peligro que representa. Pero cuando lees esa entrevista, colocas en perspectiva lo que ha sucedido, era evidente que él y muchos más que desarrollan ahí la labor periodística, no solo en Mazate, sino también en muchas regiones del país, están prácticamente vulnerables, solos. Me llamó mucho la atención cuando él cuenta que abrió una cuenta con un perfil falso en Facebook. Y entonces a través de ese perfil falso empieza a contar, por ejemplo, cómo se vacían armas, fusiles de ataque, e inmediatamente alguien intercepta su mensaje y le piden que lo quite de inmediato porque tienen la capacidad y el poder para averiguar quién lo ha puesto y hacerlo desaparecer, organizar una fiesta. Sí. Es lo que le dicen. Entonces, anónimamente se encontraba bajo peligro y lo que firmaba también le colocaba de cara al poder local. Aquí es la mezcla perfecta para crear las condiciones menos propicias para desarrollar una labor como la que nosotros desarrollamos. Ven, yo quiero que veamos la secuencia de hechos. Martes matan a 2 periodistas de Suchitepeques y el viernes está terminando la semana laboral y escuchamos de otro ataque a otro periodista. Lo lógico es pensar que en Suchitepeques está sucediendo algo. Hay una intención de atacar a periodistas. Pero cuando vemos cómo transcurre el hecho, y nos dicen que había una extorsión denunciada por la empresa, que capturaron a uno de los cobradores y pareciera que es un ataque contra la empresa por haber denunciado. Una represalia a la empresa. Una represalia, uno dice, bueno, pueden ser hechos aislados. El mismo ministro nos dice en la pregunta, deben verse por separado. Pero hay 2 factores que no deben pasarse por alto, incluso con estos indicios tan claros. 1, ocurre en la misma región. 2, el ministro habla de 3 grandes escenarios: corrupción, narcotráfico y pandillas. En el caso de los 2 primeros hay corrupción y narcotráfico que parecieran estar entremezclados. Y pareciera que también utilizan a un grupo de sicarios que pueden ser o no pandilleros para perpetrar el crimen. En el tercero vemos que podría ser sicariato, no descartamos que puedan participar con el crimen organizado para este u otros hechos y al final terminan estando entremezclados, no solo por su ubicación geográfica, sino porque los 3 grandes crímenes o estos grandes escenarios al final terminan entremezclándose. Y no por eso deberíamos de decir, no, esto fue por periodistas y esto fue por mala suerte de extorsión. No. Al final es una región duramente golpeada por estas grandes estructuras y los periodistas resultan muy vulnerables en esa bisagra. Yo quiero señalar 4 cosas. La primera es que cuando se quiere, se puede. El propio ministro dice, no necesitamos así, esto lo podemos resolver. Y en 48 horas detienen a todo el mundo, ¿no? Y ya teníamos información de inteligencia del área. Es decir, se puede, hay capacidad. El problema es, ¿por qué no se hace otras veces con esta celeridad?
es porque aquí hay miedo a que los periodistas nos echemos encima, hay miedo a que sea un caso de alto impacto. El muerto normal no tiene valor o tiene menos valor que el alto impacto porque nadie lo defiende. Pero no descuentes que el ministro también te ha dicho que esta vez ha habido una gran cantidad de testigos, sí, yo sé, y contribución de información pronta. Como otras veces hay, y no te las dice. El punto es que dos cosas distintas en 48 horas resueltas. La pregunta es... No resueltas. Bueno, de momento están detenidos y están diciendo, cuando tú le preguntas, mire, ¿y los autores intelectuales? No se preocupe que la cosa va bien y no necesitamos a nadie. Todo tenemos las capacidades para hacerlo. Eso es absolutamente revelador en dos líneas. La primera, porque a lo mejor no se necesita y nunca se ha necesitado. Y la segunda, porque a lo mejor es un mensaje subliminal de no lo necesitamos. Pero el caso es que no lo necesitan y lo ha resuelto. El punto 2 es que aquí hay política y narcotráfico juntos, además de maras y de crimen organizado. Algo que ya sabíamos, algo que ya se sabe que funciona en el país. El narcotráfico permea la política. El punto está que así funciona y así nos vamos a las elecciones. Que yo sepa, no sé ustedes, no ha salido un líder político a declarar contra esto. No hemos visto a los candidatos, no hemos visto al presidente, al secretario general de los partidos. Solo debo decir que yo sí vi una manifestación por escrito en redes sociales del partido líder y del diputado de Suchitepeques, Roberto Villate, condenando este hecho. Sí, pero yo no he visto. En otras cosas, los líderes dejan lo que estén haciendo, buscan las cámaras para decir esto es... Y ahí se han sustraído. Es curioso que los tres eran del PP y ahora uno es del líder. Entonces lo que estamos viendo es cómo esto lo saben los partidos políticos. Les interesa y los acercan a su fila. Y las mafias se incrustan más en la política de lo que ya están. La mafia y la política están juntos y nos estamos ya colombizando y mexicanizando en exceso. Aquí hay mafiosos metidos en la política y políticos metidos en la mafia. Y lo tercero y lo último que quiero decir es que, bueno, yo creo que hace prácticamente 6 meses el portavoz del presidente, el señor Cueva, ya habló del protocolo a periodistas, de que aquello ya era un hecho y ahora nos están hablando de otras mesas, de que cuando se haga la mesa de no sé qué y se suba a la mesa de no sé cuánto y se sienten otra vez en la mesa, esto va a estar hecho. Es decir, es las falsedades que nos venden los políticos otra vez, de que hace 6 meses esto ya es una cosa resuelta y hecha, y parece que no hay hecho ni resuelto nada, pero eso sí, lo vamos a resolver próximamente. Yo quiero decir dos cosas. Yo no creo que este caso y que la resolución de este caso deba tomarse como parte de la campaña anti-CICIG, de la campaña para decir no necesitamos a una comisión. Yo no creo que deba tomarse como parte de la... A ver, a mí me parece que es de celebrar que nuestras instituciones puedan funcionar de la manera en que ya funcionan y puedan, como dice Pedro en este caso, identificar rápidamente. Pero yo quiero saber, señores, si vamos a llegar a atrapar a los alcaldes, si vamos a llegar a establecer las vinculaciones entre partido oficial, por ejemplo, partido de oposición, vamos a ver en realidad cuán lejos se logra llegar. Yo pienso que sí sigue siendo necesaria todavía, a pesar de que celebro el avance de las instituciones, pienso que sigue siendo todavía necesaria la presencia de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, y me parece que este no debería ser un caso para convertirlo en parte de la campaña en contra de la permanencia de CICIG. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo sí quiero comentar algo más. Yo quiero decir que respecto al sistema de protección para periodistas, a mí me parece igual que Pedro que lo han retrasado demasiado por un lado, y por el otro lado que quienes han participado en la mesa han sido básicamente técnicos, burócratas, cooperantes internacionales, lo cual no es nada a despreciar, pero me parece que sí es indispensable que participen periodistas en activo, que participen los gremios en términos generales, y que se prueba esta semana que este tema se convierte en un asunto fundamental, como ha dicho Claudia, no solo en Suchitepeques, en muchas regiones del país, sobre todo protección para periodistas que funcionan en provincia. Pero propio Danilo López denunciaba en octubre del 2013 o 14 que esa mesa técnica era inútil para él, que no tuvo ninguna función, que no tuvo ningún efecto sobre las amenazas que él sentía contra su vida. Yo creo que la entrevista de él es reveladora por demás. ¿A qué familia se refiere? Nunca se nombra, pero enumera los hechos específicos de los que han sido víctimas. Y entonces uno se pregunta, ¿estaban ahí y se descubren ahora porque él murió? ¿O de qué manera podemos interpretar esto? Y por otro lado, yo disiento de Juan Luis. Yo considero que
sacar a CICIG o no incluir a CICIG, no porque la deban de incluir, sino porque es una petición que se hace, y decir no la necesitamos en este momento, se da en el contexto en el cual se está analizando la permanencia de CICIG. Se da en el tiempo donde justamente hay una comisión que evalúa su permanencia o no, la necesidad de las instituciones de contar con ella. Entonces, dentro de ese contexto, se levanta este caso en donde confluyen política, narcotráfico y corrupción. Prácticamente es que estos son los casos que decíamos, vas a investigar casos paralelos. Yo no sé, pero si hay casos paralelos, pareciera que esto es un caso paralelo. Solo quiero saber, todo lo que ha dicho es lo mismo que yo he dicho. ¿En qué está en desacuerdo conmigo? Estoy en desacuerdo contigo en que yo sí interpreto que el mensaje de no, la CICIG no la necesitamos en este momento, estamos caminando bien, se da dentro del contexto. Pero sí es lo mismo que yo digo, y yo pienso que no debería usarse este caso como una bandera para decir no necesitamos a la CICIG. Eso es lo que yo digo. Interpreté lo contrario. Okay, bueno, de todas maneras está claro que no lo necesitan, lo van a hacer, pero la pregunta es, ¿va CICIG a meterse en este caso? Yo creo que sí se va a ser querellante, pero profundicemos un poquito. Solo la duda sobre un alcalde o varios alcaldes, sí debería la comisión por lo menos considerar. Y sobre una sala de apelaciones en Retaluleu, señores, que había descargado y le había garantizado su prevalencia del derecho de antejuicio a un alcalde que estaba acusado de corrupción. Pero ya anunciaron que este caso lo van a trasladar a la capital por todos los inconvenientes que tiene que se juzgue allá. Solo yo estoy en desacuerdo con Danilo López en su entrevista, que en paz descanse, cuando él decía, es que nosotros no estamos protegidos como los periodistas de la capital. Es una percepción que tiene el periodista fuera de acá, pero al final es errada, porque todos los periodistas están vulnerables mientras no tengan medidas como protegerse, y no se pueda contar con medidas rápidas cuando están bajo peligro. Miren, yo quiero hablar de otro tema que también fue relevante esta semana y quizás encontramos relación porque empezó el mismo día. El martes, horas antes de que atacaran a los dos periodistas de Mazatenango, veíamos las noticias de cómo había estallado una granada frente al Hospital San Juan de Dios. 25 personas estaban heridas, algunas de gravedad en la emergencia del hospital, y 2 murieron. El objetivo era el hermano de un cabecilla de Barrio 18 a quien querían matar, y torpemente hirieron a muchísima gente y el reo quedó ileso. Lo que pone en perspectiva este lamentable ataque es 2 cosas con respecto al traslado de reos. Una, reos que tienen que ir al Sistema de Salud Nacional para ser tratados por problemas de salud menores, medianos o graves. El ministro dijo que eran 350 traslados de prisioneros al día. Y aparte hay traslados hacia los tribunales de justicia, donde tienen que evacuar audiencias. Todo ese movimiento de reos supone un peligro no solo para los propios presidiarios, sino para la gente que les rodea donde van a ir, ya sea un centro de salud, ya sea una audiencia en un juzgado o en el propio trayecto, que ya hemos visto ataques a reos antes. ¿Qué tienen ustedes que decir de eso? A mí me preocupa que apenas 4 días después de esto, hoy en Chiquimulilla fue, o Chiquimula, hoy también explota una granada y mata a 5 personas. Entonces, Pedro lo ha dicho varias veces y nosotros también hemos reflexionado sobre el asunto. Son problemas distintos, pero la raíz es la misma, ese fácil acceso a ese tipo de armas. ¿En dónde está el combate a el acceso de una granada, de esos fusiles de ataque con los cuales atacan en las puertas del San Juan de Dios? Ese es el origen de todo. No encuentro otro más. Cuando el ministro dice que tenemos inteligencia, vamos a ver. Inteligencia civil criminal. Sí, correcto. Yo no me creo que no sepan dónde están las granadas y dónde están los fusiles. No, ¿y quién los provee? Es una percepción, me pueden decir a alguien exactamente lo contrario, pero no me lo creo. Si algo tiene este país es que te lo recorres en un carro en 6 horas de una esquina a otra y ves, o sea, las cosas las ves, sobrevuelas en helicóptero y ves descubierta una mansión del narco en Huehuetenango, 8 piscinas, 14 caballos. Bueno, solo tienes que volar el país y está ahí debajo. O sea, ahí está, es que se ve. Entonces aquí se sabe todo, pero no se actúa en nada. ¿Qué porcentaje de...? Entonces, cuando han tirado una granada... Yo ya soy muy suspicada en estas cosas. ¿Qué tanto por ciento de traslado de presos es necesario hacer? Las muelas... ¿Quién determina eso? Y entonces, o es negocio o es miedo. Como no hay nadie que le diga al
preso que le duelen las muelas, mire, usted no le duele, se queda ahí y yo asumo la responsabilidad. Pero no la asume o por miedo o porque es negocio. No, que se vaya, Pero eso es cierto. ¿Cuán difícil puede ser establecer en cada centro penitenciario un sistema con dentistas, como internistas? No, pon un médico general que por lo menos... 3 gentes, Pedro, que puedan atender cosas... Mira, en las bases... Escucha, yo por 3 años planifiqué la base Antártida Española. Por 3 años. Donde se iban 40 gentes al Polo Sur. Bueno, y mandábamos un médico. Nunca pasa nada. Este rollo de tanta consulta es puro rollo. Sí. Entonces, ¿qué tanto por ciento y por qué no se hace? Pero lo segundo es, ¿qué tanto por ciento de traslado se hace en horas lectivas? Poniendo en peligro al resto de la ciudadanía. ¿Por qué razón no se hacen a las 4 de la mañana? Se hacen unos calabozos en la sede y se encierran allí. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto se tarda en hacer? Después de 3 años de gobierno, ¿por qué no se lo han hecho? ¿Por qué un carro tiene que parar en la puerta y utilizar un elevador público? ¿Por qué no para en un sótano y utiliza un elevador privado o con una llave? Es decir, es que no les da la gana. Perdón por ser domingo tan tarde y venir uno ya enfadado. Es que no les da la gana. O sea, el sistema penitenciario no le ha dado la gana a ningún ministro de Gobernación desde la era democrática ahora solucionarlo. A ninguno, a ningún gobierno. Les da exactamente igual lo que pase. Y lo han utilizado como negocio. Lo quieren más fuerte, porque más claro ya no se puede decir. Entonces, como no les da la gana, no se soluciona nada, discúlpenme. Y cuando sale una cosa esta, nos rasgamos las vestiduras. No, por Dios. Bueno, que si es de rasgarse las vestiduras. No, pero digo que nos lo rasgamos pensando en que no se puede. No les puede hacer nada. Puede solucionarse. Este gobierno ha tenido 2 directores del sistema penitenciario en prisión. 2 de los 3. ¿Cuánto? Por Dios, ya vamos, es que ya eso ya es. Y uno de esos casos revela que cada traslado tiene su precio. Imaginen ustedes esos 350 traslados a diferentes hospitales para consultas como un dolor de muela, como un... No, y a veces nada, como dice el director del hospital, van a abusar a los hospitales. 25 heridos y 2 muertos. Es que no es una pequeña cauda. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco para presentarle escenario electoral que ya se vive en Guatemala. Le damos a conocer resultados de la encuesta edición del mes de marzo de Canal Antigua y la revista Contrapoder. Y arrancamos rápidamente con las primeras 3 gráficas que queremos mostrarle. La primera de ellas se refiere al ejercicio de una votación hipotética con una boleta simulada. Manuel Valdizón se mantiene a la cabeza con 40.2% de intención de voto, Alejandro Sinibaldi está en segundo lugar con 18.1% y Sandra Torres en tercero con 13.1%. Mario Estrada de la UCN tiene el 3.4% y a partir de él todos los aspirantes tienen menos que el margen de error, que es más o menos 2.8% de esta encuesta. Esto significa que estos 4 primeros aspirantes son los que rebasan el margen de error. Ahí ve usted el resto de contendientes, todos por supuesto con cifras bastante más bajas que el margen de error. La segunda gráfica que le presentamos refleja la misma pregunta, pero esta vez planteada de manera abierta. No se le da ningún nombre al aspirante, no se le enseña una boleta al encuestado, simplemente se le pide que responda. ¿Por quién votaría usted si las elecciones fueran el día de hoy? Y como se podrá dar cuenta, los resultados son muy semejantes. Esto indica 2 cosas, nos dice el encuestador Víctor Borge, a quien entrevistamos este pasado miércoles aquí en A las 8:45. Nos dice que da la impresión de que no hay un voto oculto y de que no hay un voto vergonzante. Es decir, a nadie pareciera darle pena decir de manera abierta por quién va a votar y repite el mismo voto cuando se le da un ejercicio, se le da una boleta que le permitiría ser bastante más discreto y digamos que no se notara por quién va a votar. Pareciera estar marcada de esta forma hacia el mes de marzo. La encuesta se ha realizado entre el 22 de febrero y el 1 de marzo y pareciera estar marcada así la tendencia. Por cierto, es una tendencia muy semejante a la que se muestra en este momento a la que se mostraba en la pasada edición de la encuesta Canal Antigua Contrapoder, que se realizó en el mes de noviembre. Vamos con otras 2 gráficas que hablan también sobre intención de voto este es antivoto, mire. ¿Por cuál candidato usted nunca votaría
Sandra Torres vuelve a aparecer en primer lugar. Es de las aspirantes a la presidencia quien cuenta con mayor antivoto, un 20.3%. Los otros aspirantes, como Alejandro Sinibaldi, 11.9% de personas dice que nunca votaría por él, y Manuel Valdizón, un 10.8%, dice que jamás votarían por él. ¿Qué significa este antivoto? Pues digamos que es una carga pesada que tiene que llevar cada uno de los candidatos, pero según Víctor Borge, ni siquiera en el caso de Sandra Torres pareciera resultar una carga, digamos, demasiado pesada, ese 20%. Es decir, le queda aproximadamente un 80% del electorado, o un 79% del electorado, al que puede eventualmente persuadir. Asunto prácticamente imposible. Yo quiero comenzar con el antivoto, porque ese 20.3% que es casi más del doble de lo que Sandra Torres tiene de intención de voto, cuando yo lo veo comparado con de Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón, que es el tercero en antivoto, yo veo que podría haber una relación con la exposición y el ejercicio del poder que cada uno de ellos ha tenido. Sandra Torres fue la presidenta del Consejo de Cohesión Social en el gobierno de Álvaro Colom. Hay quienes percibieron que ella fue quien gobernó al lado de él y también fue primera dama. Alejandro Sinibaldi fue diputado, pero fue ministro de Comunicaciones, y Manuel Valdizón solo ha sido diputado. Podríamos analizar, tal vez más fino, de ver que el antivoto también puede inferirse cuando hay una intención de voto que sobrepasa los 2 dígitos, quizás tiene también que ver el antivoto con quienes han estado más públicamente expuestos. Bueno, eso es cierto a medias, porque hay gente que tiene antivoto y no ha estado en el de este, ¿verdad? Pero puede que haya parte de esto. Yo creo que vamos como íbamos, es decir, no hay nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, íbamos así. 2, resulta que todas estas encuestas es sobre candidatos no proclamados. Entonces, por ejemplo, cuando dicen el señor de UCN, Mario Estrada, 3.2, bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que se va a presentar? Y si no, ¿dónde irían esos 3.2? Suri Ríos, 2.5, y si no va. Entonces, yo creo que hay un gran paquete variable de los que no saben, no contestan, que en un momento determinado puede insuflar, puede cambiar en más o menos las cosas que hemos visto. Entonces, hay que esperar la campaña, a ver que empiece la campaña y lo que ocurra. A mí me llama, el caso Portillo sí me llama la atención. Ese todavía no lo hemos visto, ¿no? Se lo adelantes a nuestros no lo adelante. Bueno, entonces lo vamos a mostrar. Lo vamos a ver cuando lo mostremos. Pero yo creo que con lo que hay no hay nada nuevo. Hay que esperar a que empiece la campaña. Si vemos a un Valdizón que topó y de alguna manera o se mantiene o ha bajado. Y bueno, habrá que ver. Yo creo que hasta la campaña lo que vamos a ver es esto, no más. Es la misma tendencia de noviembre, no varió nada en el... Bueno, hay una cosa, y es que el Partido Patriota y los medios de Valdizón engordan siempre los números por 2 lados, porque esta es una encuesta que se ve en los medios de Valdizón 10 puntos más y en las propagandas del PP otros 10 puntos más. Hay que esperar, dices tú, y nosotros el jueves pasado junto con Quique Godoy entrevistamos a Juan Pablo Pira, especialista en encuestas de Así Es. Nos dice exactamente lo mismo. A partir del 2 de mayo, las encuestas empiezan a ser más ajustadas a la realidad, porque se conoce quién es candidato y quién no es candidato. Nos recordaba él el escenario del año 90, cuando toda la carrera parece estar cantada, parece estar prácticamente hecha, y todos conocen hacia dónde van y qué corredores están llegando a la meta, pero un simple evento lo cambia todo a favor de Serrano Elías. Juan Luis hablaba el otro día de un caso más reciente, y es el de Manuel Valdizón. En el 2011, a estas alturas, Manuel Valdizón ni siquiera figuraba en las encuestas. Yo tengo conocimiento e información de que empieza a figurar en Focus Group, que apenas son conocidos y difundidos por los medios de comunicación, pero alrededor de febrero y marzo, él era un actor que se escuchaba en este tipo de estudios cualitativos no medibles, y basta ver que cuando se anuncian las carreras, pues él ya es un candidato, y eso varía dramáticamente las encuestas. Cuando se anuncia que Sandra Torres no puede ir, que tampoco hay demasiado misterio en ese asunto. Vamos a ver 2 gráficas más que tenemos para presentarle a usted sobre este tema. Mire, si las elecciones fueran mañana, ¿por cuál partido político votaría usted? De nuevo, los encuestados vuelven a decantarse prácticamente por las mismas opciones, y prácticamente también en la misma proporción en que lo hacen por los aspirantes a la presidencia. Esto habla de una
aparente solidez de la decisión en este momento. Vamos a la segunda gráfica, cuando se les pregunta sobre las elecciones a diputado, ¿a cuál partido favorecería usted si las elecciones fueran en este momento o el día de mañana? Otra vez, el partido más votado para diputados, aunque bajando un poco en comparación con el candidato a la presidencia, es Líder, y el segundo partido más votado, ahí se empatan el Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza. Vamos rápidamente también a mostrarle ya esas gráficas de las que hablábamos sobre Alfonso Portillo o a las que aludió Pedro Trujillo. ¿Votaría usted por Portillo para diputado independientemente del partido con el que él se inscriba? Mire usted, 6 de cada 10 guatemaltecos votarían por él para diputado si termina siendo candidato a una curul. 6 de cada 10, eso es lo que dicen. Hay una pregunta más sobre el expresidente Portillo y se refiere a si él apoyara a un candidato presidencial. ¿Sería eso suficiente para que usted apoyara al candidato? Mire pues, aquí 5 de cada 10 personas consultadas dicen que sí, que eso sería suficiente para que él apoyara a esa persona. Pero casi una cifra igual, 45% o 4.5 de cada 10 personas dice que no lo haría, que no tendría suficiente peso el apoyo de Alfonso Portillo para que él inclinara su voto a favor de una persona o de otra. Déjeme ver si tenemos una gráfica más respecto al caso de Alfonso Portillo. No tenemos una gráfica más que presentarle, de manera que les dejo acá el plato servido para la discusión. Mira, 30%, este es el dato que vuelve a salir. 30% salen diputados que no sabe o no apostaría por nadie. Y el partido que más votado sale Líder con 37%. Eso te dice que hay un volumen todavía enorme que queda por disputar. Entonces ahora estamos hablando de porcentaje y los porcentajes parecen altos, pero hay que verlo. A mí el caso Portillo me llama la atención porque ya lo he dicho aquí, algunos se han ofendido, pero lo voy a decir otra vez igual, me da igual que se ofendan porque el diálogo es libre. ¿Te da gusto que se ofendan? Bueno, no me da gusto tampoco si se quieren ofender. El problema es del que se ofende, que tiene dos cosas, una es ofenderse y otra es desofenderse. Cuando un presidente como el señor Portillo, que ha estado sujeto a juicios, a procesos, condenado, bueno, creo que el historial no hace falta que lo recordemos, es de alguna manera aceptado por 6 de cada 10 ciudadanos, aquí hay que hacer un alto en el país y ver qué tipo de valores estamos manejando como ciudadanos. Cuando nosotros reconocemos a un político, valoramos a un político y decimos, y si él dice A, yo lo apoyaría, yo lo votaría, o esta es pregunta, a un señor que conocemos su historial, la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de valores como ciudadanos tenemos? Dejemos ya de echarle la culpa a los políticos. Los políticos son electos por los ciudadanos. Hay que mirarse como ciudadanos y decir, bueno, ¿yo qué valores aprecio? Aprecio la honradez, aprecio la honestidad, aprecio la transparencia, aprecio, no sé, porque si estoy apoyando al presidente que más cuestionado judicialmente ha estado en todos los campos delictivos, pues creo que nos tenemos que mirar el ombligo. ¿Por qué no me dejan presentarles dos gráficas más sobre el señor Alfonso Portillo? Una tiene que ver exactamente con lo que Pedro mencionaba en este momento. ¿Le parece correcto o incorrecto que el expresidente Portillo vuelva a participar en la vida pública nacional, en la actividad política? Bueno. 69%, casi 7 de cada 10 están diciendo que les parece correcto y un 29% dice que les parecería incorrecto. Aquí el margen entre el no sabe, no responde, es decir, el margen entre quien no tiene opinión parece ser muy escaso. El margen de error, prácticamente. Pero es 70% a quienes le parece correcto. Correcto, y la que pregunta de Pedro es válida, es claro. una pregunta necesaria para plantearse en esta sociedad. Vamos. ¿Sabes qué? Hay otra gráfica más, perdón. Sí, tenemos una gráfica más. Si se refiere, ¿usted piensa que Portillo está apoyando ya a algún candidato o cree que no está apoyando a ninguno? ¿Se recuerdan que Mario Estrada aparecía con un 3.2% de apoyo? Sí. Miren pues, ahí aparece que un 11.3% de las personas creen que está apoyando a Mario Estrada. 10% cree que está apoyando a Manuel Valdizón, cuando en realidad ocurre todo lo contrario. Portillo, si sobre alguien se ha expresado en términos negativos, ha sido sobre la candidatura del señor Valdizón. Y miren
a Sandra Torres y Alejandro Sinibaldi pues captan muy poco de la creencia popular de que les esté apoyando. Hay 7 de cada 10 que no saben. Alfonso Portillo, esa es la verdad. 7-10, ajá. Bueno, yo lo que he dicho creo que se corrobora con esto un poco más, así que no voy a decir nada más. 5% está bastante apegado a la realidad, porque según entiendo, el señor Portillo sigue en pláticas con distintas personalidades, grupos y... Aquello es una romería. Ha tomado una decisión. Yo que de pura intuición me parece que los que aparecen con el margen mínimo es las 2 opciones más probables de apoyar para él. Alejandro Sinibaldi y Sandra Torres, que aparecen con menos de 2%. Pero si te das cuenta del porcentaje... Pero es que hay una opción más. Es posible que él apoye a un candidato propio. Sí. ¿Y qué tal si no? Pero mira ese porcentaje de gente que no cree que es incorrecto que él participe en política, es casi lo mismo que le votaría para diputado. Es probable que Alfonso Portillo vaya de regreso al Congreso de la República. Ahora, la gran incógnita, y pareciera que es hasta después de Semana Santa que lo sabremos, es con quién va a participar. Y interesante lo que plantea Pedro, porque yo en este momento no tengo una respuesta y no lo sé. Quizá deberíamos discutirlo más a profundidad. ¿Por qué Alfonso Portillo? Quizá deberíamos traer a un psicólogo, decir, bueno, un señor que, con razón, sin él vamos a entrar, que ha sido condenado, que ha sido expatriado, que reconoció 2 asesinatos, que tiene un montón de causas y señalamientos. ¿Por qué le quiere tanto ¿Por qué 7 de cada 10 lo quiere? Y luego nos rasgamos las vestiduras, queremos transparencia, no queremos corrupción, y resulta que en alguna manera el que representa eso de alguna manera resulta que se le vota, es culpa nuestra. En 1999 es cuando el escándalo de Chilpancingo llega a su pico, es cuando Portillo es la figura más popular de todas las elecciones. Es decir, no fue confeso su crimen dentro de un juzgado, no fue confeso en un tribunal, sino confeso en la palestra pública, y es apoyado rotundamente. Es que yo ahí pienso, miren, ya nos queda muy poquito tiempo y en realidad solo nos queda tiempo para... Pero deberíamos de traer a alguien. Pero lo que digo es que Pedro termina colocando a Alfonso Portillo como si él encarnara el mal y el resto de nuestro panorama político encarnara la bondad y fueran unos querubines alados. No, pero resulta que sobre el que han caído, vamos a ver, no existe ningún presidente en este país que haya sido extraditado y condenado en Estados Unidos. Pero ninguno de nosotros ve a los otros expresidentes. Escucha, podrían existir, pero no existe. Entonces, como no existe, ¿por qué la gente en algo que está perfectamente demostrado? Yo te daría la razón si dijera, bueno, 10% Artur, 10 Berger, 10 Colón. Dice, bueno, quieren actuar, pero no es así. Quizás por esa razón la gente lo considera víctima. Miren, les dejamos, en este momento les presentamos nada más la portada de la revista Contrapoder de esta semana, que tiene todos los detalles y muchísima más información de la que le hemos ofrecido el día de hoy respecto a esa medición encargada por ambos medios, Canal Antigua y Contrapoder, a la firma Borge y Asociados. Esta es la edición del mes de marzo de la encuesta. Usted puede encontrar ahí mucha más información. Y por último, pues no nos queda más que despedirnos. Este ha sido un domingo en el que hemos tenido mucho que discutir. Le dejamos en compañía de nuestra viñeta de la semana y por supuesto le pedimos que descanse, le deseamos que descanse mucho y le pedimos que nos acompañe mañana de nuevo a las 8:45.